Bueno, buenas tardes queridos contertulios, este es el Sillón Bíblico, yo soy Abel de la Costa y llegamos al pórtico de la Semana Santa, al Domingo de Ramos. Y en el Domingo de Ramos todos sabemos que tenemos una lectura muy fuerte, que es la lectura completa de la Pasión del Señor. En la Semana Santa leemos dos veces la Pasión. Una vez el Domingo de Ramos, en donde leemos una de las tres pasiones sinópticas, la que toque ese año. Como este año es un año C, leeremos la Pasión según San Lucas. Y luego el Viernes Santo, leeremos completa la Pasión según San Juan. Y uno podría preguntarse por qué dos veces la Pasión. Está bien, es la Semana Santa, pero dos veces vamos a escuchar lo mismo. Bueno, es que en realidad no vamos a escuchar lo mismo. Las cuatro pasiones, aunque naturalmente están hablando de los mismos hechos, están hablando de la muerte de nuestro Señor. Entonces, los hechos que van a contar son los mismos. Sin embargo, las narraciones difieren y a veces mucho. E incluso en lo que son detalles secundarios pueden hasta contradecirse un poco. Por ejemplo, por poner solo un ejemplo, a la hora de sexta, según San Juan, Pilato saca a Jesús y lo presenta y ahí piden la crucifixión. Y entonces comienza ya propiamente la crucifixión. Mientras que para San Marcos la crucifixión se produce a la hora de tercia. Es un detalle en realidad secundario, tiene que ver con la organización del material tradicional sobre la Pasión del Señor que ellos mismos recibieron dentro de un esquema temporal, un esquema que llamaremos, para que nos entendamos mejor, llamaremos un esquema dramático. Bien, esto es muy importante entonces, quiere decir que la Pasión no es la filmación de lo que le pasó al Señor. Estamos en la base de que todo esto que cuentan le pasó, por supuesto, pero no es la filmación de lo que le pasó. Por eso no da lo mismo escuchar la de San Mateo, la de San Marcos, la de San Lucas o la de San Juan. La Pasión es una dramatización a partir de los hechos de lo que le ocurrió al Señor, es una dramatización en donde se intenta enfatizar el significado de eso que le ocurrió al Señor. El significado. ¿Qué significa que a Jesús, que era el que menos se lo merecía, lo hayan matado? Básicamente es esa la pregunta. ¿Qué significa? Bien, cada uno de los cuatro ha hecho con ese drama, ha hecho un énfasis particular. Y por eso es legítimo que nos preguntemos, no tanto qué le pasó al Señor, todos sabemos lo que le pasó al Señor, de hecho lo representamos en el Vía Crucis, lo celebramos a lo largo en las canciones de la misa, lo celebramos a lo largo de toda la Cuaresma, todos sabemos lo que le pasó al Señor, pero la Semana Santa no es tanto preguntarnos, ni siquiera representar qué le pasó al Señor, sino preguntarnos qué significa eso que le ocurrió al Señor y qué significa hoy para mí. La Pasión siempre tiene una dirección que va hacia el que la contempla, que somos cada uno de los creyentes. Entonces nos podemos preguntar, muy legítimamente, ¿qué tiene de propio la Pasión según San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Juan? Bien, para esta charla voy a seguir un escrito mío de hace 3 años, es decir, del anterior ciclo C, que se llama precisamente ¿qué tiene de propio la Pasión según San Lucas? Luego, si quieren seguirlo por escrito, tienen el vínculo aquí abajo en las notitas de YouTube. No voy a, por supuesto, recitar el escrito, pero sí que voy a seguir los lineamientos básicos, los ejemplos que sigo en este artículo. Y bueno, lo primero que nos vamos a plantear es, digamos, los rasgos generales de esta Pasión según San Lucas. Y yo los marcaría en 3 aspectos. De los 4 relatos de la Pasión, la de San Lucas es, primero, la que mejor logra organizar
una secuencia dramática, digamos, para decirlo en sencillo, la más teatral de las cuatro, la que mejor logra organizar en una secuencia dramática los acontecimientos. Por eso, no es casualidad, que es precisamente la pasión que espontáneamente escogemos para contar la pasión del Señor. ¿Y eso por qué? Porque está muy bien contada. Las películas que se suelen hacer sobre Jesús, sobre la pasión de Jesús, suelen, salvo que específicamente, como es esa maravilla de Pasolini que se llama La Pasión según San Mateo, él ahí sigue puntillosamente el Evangelio según San Mateo, ¿verdad? Pero salvo en un caso así particular, cuando se hacen armonizaciones de la pasión, se suele tomar como base el Evangelio según San Lucas. ¿Por qué? Bueno, por esto, porque está muy bien contado, porque está, ya de por sí es muy teatral, en el buen sentido, teatral no quiere decir artificial, teatral quiere decir que sigue un ritmo dramático muy consciente, muy bien, muy preciso, muy bien puesto. Doy en el artículo, y lo quiero decir también verbalmente, un ejemplo de esto, para que se vea qué quiere decir esto de que está bien contada. Si nosotros vamos a San Marcos, que es el primer relato de la pasión que existió, San Marcos, vamos a decirlo así, es el que nos trajo el recuerdo básico de la pasión. Si vamos al relato de San Marcos, está enfocado todo el tiempo exclusivamente en Jesús. Bueno, eso es todo el Evangelio de San Marcos. Va desapareciendo lo que rodea a Jesús y dejándolo siempre en el foco a él solo, ¿no? Eso es algo muy característico de San Marcos, hacia su mensaje. Cuando llega Jesús a ser crucificado, nos dice que había dos crucificados al lado de él y que lo injuriaban. Y recién ahí tomamos conciencia de que el Calvario no tiene por qué estar Jesús solo, puede haber otros malhechores. Recién ahí nos anoticiamos de estos dos malhechores que crucifican junto a Jesús. Cuando San Marcos los necesita para contar lo que está pasando. San Lucas, con mucho mayor sentido dramático, cuando nos cuenta que Jesús va camino del Calvario llevando la cruz, nos dice que junto a él iban también dos malhechores. Y entonces, naturalmente, cuando llegamos, ya podemos esperar que ocurra algo entre todos ellos. Y ahí viene esa magnífica escena, prácticamente yo diría que es el resumen de la teología de San Lucas sobre la pasión del Señor. Esa magnífica escena exclusiva de San Lucas, no está en los otros evangelios, que es la que nosotros llamamos normalmente la del buen ladrón. No es ningún buen ladrón, o sea, es un ladrón que se arrepintió, no es un buen ladrón. Pero bueno, lo llamamos popularmente el buen ladrón. Entonces, ven, prepara aquello que va a ser un centro dentro de su narración. Lo prepara de antemano, y lo prepara de modo que cuando nosotros llegamos a la escena realmente, como en el teatro, ¿no?, nos sentimos parte de esa escena. Bien, este es solo un ejemplo, en realidad hay muchos. Cada detalle de San Lucas está bien contado, bien puesto en la secuencia, e incluso, esto ya nos liga con el segundo aspecto de las características lucanas del relato, incluso él va a dejar de lado aspectos que pueden ser importantes dentro de los hechos de la pasión del Señor, pero que no interesan a la narración tal como él la tiene planteada. Y vamos precisamente a esos aspectos. La segunda característica de la pasión según San Lucas es la cuidadosa medida de la violencia que muestra. Es una pasión en donde no hay sangre. Es decir, uno, por supuesto, que sabe que hay sangre, ¿sí? Porque hay latigazos, hay clavos, hay todo eso, hay violencia en general. Pero es una pasión que no está pendiente de mostrar esa violencia. Al contrario, es muy cuidadosa
de dosificar esa violencia para que sea la justa para que se entienda el concepto, podríamos decir así. O sea, es lo opuesto de la pasión de Ibsen, realmente es lo opuesto. En San Lucas, por ejemplo, lean todo el relato de San Lucas y no encontrarán la corona de espinas. ¿Por qué? Bueno, porque era demasiado cruenta. Es una pasión en donde la violencia está calculada para decir lo que hay que decir sin necesidad de mostrar demasiado, sin necesidad de impactar sensiblemente, sensibleramente, diría yo, al espectador. Esto para mí es un detalle importante, porque va contra ese argumento popular cuantitativo sobre la pasión del Señor, ¿no? Mira cuánto sufrió Jesús por ti. El cuánto no se mide en cantidad de sangre que chorrea en la pantalla, no es eso el cuánto, El cuánto es intensidad, es profundidad e incluso es injusticia, es decir, lo mínimo que hubiera sufrido el Señor sería muchísimo, porque no merece ninguno de esos sufrimientos. Entonces, hay que tener cuidado con el argumento de cuánto sufrió el Señor si lo convertimos en litros de sangre. No es ese el sufrimiento del Señor. Santo Tomás de Aquino, en uno de sus magníficos poemas al Santísimo Sacramento, que redacta para el oficio del Corpus Christi, en el siglo XIII, dice, está en el Adoro Te Devote, dice en una frase algo que realmente resume esta perspectiva que es tan lucana, ¿no? La sangre del Señor, de la cual una sola gota basta para redimir al mundo entero. Eso es la pasión. Ese es el cuánto del sufrimiento del Señor. No es una cantidad de sangre, sino que es el sufrimiento absolutamente inmerecido, vicario, porque es el que yo me hubiera merecido. Entonces eso, por ese lado es la reflexión que hace San Lucas. Entonces, bueno, segundo aspecto, esta cuidada y calculada violencia dentro del relato para no excitar las pasiones, para mantener a su público, podríamos decir, a sus lectores, mantenerlos reflexivamente centrados en el valor de esa muerte, y no tanto en lo espectacular de lo que va ocurriendo. Bien, y tercer aspecto, y esto es algo muy específico de San Lucas, el rol que cumple la gente que rodea a Jesús. Y en esto le habrá costado a San Lucas lograr la narración que nos ha entregado. Y digo que le habrá costado porque si el primer narrador de la pasión fue San Marcos tiene una idea muy particular sobre la relación de Jesús con la gente. Jesús en San Marcos está siempre muy solo, y cuando no está solo está completamente incomprendido, incluso por los suyos, incluso por su familia. Nadie lo entiende a Jesús en San Marcos. Y cuando parece que hay uno que es capaz de quedarse con él hasta último momento, ese joven que aparece, que es exclusivo de San Marcos, ese joven que aparece en la escena anterior al prendimiento, ¿no?, envuelto en una sábana, hasta ese huye, y huye desnudo con tal de no quedarse, o sea, nadie se queda. Jesús muere en una absoluta soledad. Estamos hablando de San Lucas, pero yo ahora me fui por San Marcos. ¿Por qué? Porque si San Marcos fue el primero en contar la pasión, también es el primero que sentó un esquema y una interpretación, una lectura de esa pasión. Entonces, mucho le habrá costado a San Lucas ser capaz, sin romper este esquema de San Marcos, que representa en definitiva la tradición narrativa sobre la pasión del Señor, sin romperlo, introducir
lo que él quería explicar acerca de la iglesia y Jesús, los suyos y Jesús. Para San Lucas tiene una teología preciosa, gozosa de la iglesia. La iglesia comprende a su Señor y vive con su Señor y se alegra de la pasión y se alegra de la resurrección de su Señor y la anuncia gozosa. La iglesia para San Lucas está íntimamente ligada a su Señor. Es realmente una forma de realizar la idea de cabeza y cuerpo, ¿no? Eso es muy, dentro de las tradiciones sobre Jesús, es muy de la línea paulina, lucana, ese desarrollo, esa línea de desarrollo, cabeza y cuerpo, unión de la iglesia con el Señor. Entonces, claro, ¿cómo cuento yo la pasión si no cuento lo que le pasa a los que rodean a Jesús? Y entonces San Lucas hizo una opción interesante, pero que hay que leerla con cuidado y no mezclarla con lo que cuenta San Marcos o lo que cuenta San Mateo o lo que cuenta Juan. No mezclarla. Para San Lucas, los suyos siempre están rodeándolo. Y aunque no entienden lo que pasa, finalmente reciben antes que ninguno el efecto de esa pasión. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados y mañana seguramente en las homilías, el domingo seguramente en las homilías se dirá en el 90%, que uy, qué voluble que es el ser humano, el domingo de Ramos lo aclama y el viernes pide que lo crucifiquen. Bueno, en San Lucas eso no está. San Lucas tiene una escena de Ramos, pero esa escena de Ramos son los suyos. No son todo el mundo que sale a aclamar a Jesús, no, sus discípulos, nos va a decir además específicamente, sus discípulos tendían sus capas en el camino y la aclamaban con ramos diciendo Hosana, el que viene, sus discípulos. Luego entra en el ámbito de Jerusalén, y el ámbito de Jerusalén es el ámbito de las autoridades hostiles del templo. Pero no es la misma gente. Luego está la incitación a la multitud. La multitud no es calificada de nada. La multitud pide sí la muerte del Señor, pero desaparece luego como actor. Los que lo insultan a Jesús no son los que pasan por ahí, son las autoridades. Bien, entonces, todo lo que es la hostilidad a Jesús está concentrada en las autoridades. Temporalmente también la muchedumbre lo insulta a Jesús, no los suyos, la muchedumbre lo insulta a Jesús, pero luego se retira. ¿Y qué pasa con esa multitud? Cuando ve cómo muere Jesús, vuelven a Jerusalén golpeándose el pecho, porque comprenden. Entonces hay como dos bloques fuertes. Uno son los refractarios a comprenderlo todo, que son las autoridades, y otro es el pueblo que está entre los suyos y esta muchedumbre que sí es voluble, no digo que no es voluble, pero no está acentuada esa volubilidad. ¿Por qué? Porque no la vemos actuar en Ramos. No vemos a la muchedumbre en Ramos. A los que vemos en Ramos son, y lo aclara específicamente San Lucas, a los discípulos. La multitud de los discípulos. Bien, entonces, Jesús está siempre rodeado. Y esos que lo rodean, muchos de ellos son iglesia. Y los que no lo son, si pertenecen, digamos, a menos los dirigentes, esos no quieren entender nada. Pero el pueblo ya no termina comprendiendo. E incluso el centurión termina comprendiendo. Los soldados, por ejemplo, no aparecen en una actitud especialmente hostil en la pasión de San Lucas. Eso que nosotros lo vemos en las representaciones de la pasión proviene más de Marcos y Mateo que de Lucas. Entonces ya tenemos tres rasgos. El primer rasgo, la cuidadosa dramaticidad del relato. El segundo rasgo, la calculada violencia,
una violencia que no excita las pasiones del oyente, sino que lo lleva más bien a meditar en el significado, y el importantísimo papel de las muchedumbres, de la gente que rodea a Jesús, que no es gente necesariamente hostil, como nos puede pasar en otras pasiones. ¿Y de qué habla en el fondo la pasión según San Lucas? ¿Qué valor nos quiere transmitir? Bueno, se resume en la frase final de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un Jesús que no solo perdona, sino que además el efecto de ese perdón es inmediato. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice al ladrón arrepentido, ¿no? Les vuelvo a enfatizar que esa escena es exclusiva de San Lucas. Precisamente podríamos decir que contiene como la síntesis del significado de la pasión según San Lucas. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En la comprensión, la aceptación de esta muerte martirial de Jesús nos hace ya entrar en la salvación que Él trae. Su efecto es completamente inmediato. Y bueno, disfrutemos de esta lectura de la Pasión el Domingo de Ramos y preparemos sí el espíritu para aquella más solemne, más hierática también, más difícil, como es la Pasión según San Juan, que leemos el día viernes. Intentaré la semana que viene también hacer algún sillón bíblico, pero es difícil escoger alguna lectura sobre la que trabajar en una Semana Santa que es rica por entero. Les recomiendo, si pueden, lunes, martes y miércoles santo, que vayan siguiendo los artículos sobre el siervo sufriente que tengo publicados en el Testigo Fiel. En Domingo de Ramos leemos el tercer cántico del siervo sufriente, pero además lunes, martes y miércoles santo leemos los tres primeros, o sea que el tercero se vuelve a leer. Lunes, martes, miércoles, en ese orden leemos los tres primeros cánticos del siervo sufriente. Entonces, les recomiendo la lectura de estos artículos en donde medito un poquito en el significado de esos cánticos tan fundamentales para poder entender cómo fue recibida la pasión del Señor en una comunidad que estaba familiarizada con ciertas ideas que venían precisamente de estos poemas isaíanos. Bueno, nos vemos en el próximo Sillón Bíblico y que pasen una muy buena Semana Santa en contacto con la riquísima liturgia de nuestra Iglesia.